Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto, como siempre, saludarlos. Qué bueno que podemos empezar juntos la mañana. Y el Fondo Monetario Internacional mejoró el pronóstico de crecimiento económico para México. Ya nos sacó de terreno negativo al proyectar el Producto Interno Bruto de menos 0.3 a 0.02% para este año y 1.4 para el siguiente. Esta mañana el INEGI anunció que la economía creció 0.7% en el segundo trimestre de este año, así que contra todos los pronósticos, ahí la llevamos. Y a 2 días de que entren en vigor los aranceles de 30% a las importaciones que estén fuera del TEMEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que las negociaciones con Estados Unidos han sido intensas y complejas, pero que México ya hizo todo lo que tenía que hacer. El INE permitirá que los candidatos ganadores de la elección judicial, que fueron multados por aparecer en los acordeones, paguen en abonos, pagos chiquitos. Ellos mismos van a decidir en cuántos pagos van a finiquitar su deuda por hacer trampa. Y Teresa Reyes dejará la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda a partir del 31 de agosto. La siguiente semana se publicarán las bases para la consulta que permitirá designar a la persona que quedará al frente. La presidenta Sheinbaum se reunió con los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Estuvo en Palacio Nacional, les dijo que el 4 de septiembre habrá nuevas líneas de investigación. Comerciantes de mercados públicos anunciaron bloqueos para hoy en 280 puntos de la Ciudad de México contra el programa de abasto popular, que ha generado competencia desleal. Han perdido hasta 3 millones de pesos por día. Y el gobierno de la Ciudad de México va a fortalecer su lucha contra el despojo. Además, la economía mexicana creció 0.7% en el segundo trimestre del año. Todo esto según datos preliminares del INEGI, superando las expectativas del mercado. Destaca también el repunte de la industria con un alza de 0.8% tras 2 trimestres a la baja, y el sector de servicios que avanzó 0.7%. En contraste, las actividades agropecuarias se contrajeron 1.3%. En comparación anual, el PIB creció 1.2%. Especialistas advierten que en los próximos meses se podría observar un desempeño más moderado por la incertidumbre que generan las políticas comerciales de Estados Unidos. Oigan, además, rápidamente les platico que mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional mejoró el pronóstico de crecimiento económico para México y el mundo tras la previsión de abril, cuando la escalada de aranceles anunciada por Estados Unidos alcanzó su punto máximo. El organismo corrigió el alza, la proyección del PIB mexicano de menos 0.3% a 0.2% para este año y de 1.4% para el 2026. Y todo esto a nivel global prevé un crecimiento de 3% desde el 2.8% previsto hace 3 meses. Así la situación, mi querida Pau, ¿cómo ves? Pues son buenas noticias económicas, sobre todo en contra de todo pronóstico, Iram, así que gracias por estas buenas noticias. Justamente faltan 2 días para que entren en vigor los aranceles del 30% a todas las importaciones que estén fuera del TEMEC. Y sí, hay que ver el impacto que va a tener en los números esto que ocurre con los aranceles. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que pues México ya hizo todo lo que tenía que hacer. Las negociaciones han sido intensas y complejas. Sin embargo, habrá que esperar al viernes ya para conocer la última decisión que tome el presidente Trump. La presidenta Sheinbaum aseguró que las negociaciones pues se mantienen. Reconoció que sí, efectivamente han sido intensas, pero el diálogo ha sido constante y productivo, y su gabinete económico pues se reúne cada semana para analizar los impactos, las respuestas. Espera que para el viernes haya un acuerdo que mejore las condiciones para México, y no descartó hablar directamente con Donald Trump. El sector empresarial también está trabajando para evitar que se apliquen los aranceles. Francisco Cervantes, que preside el Consejo Coordinador Empresarial, dijo que han intensificado las gestiones con autoridades mexicanas y también estadounidenses para frenar o atenuar la medida de los aranceles. Más de 170 representantes, mesas de trabajo, en fin, haciendo todo lo posible porque el impacto pues sería para todos los sectores de la industria. Así que todos a la espera de que haya, sí, un mejor acuerdo de última hora. Y es que en Sinaloa pues sigue lamentablemente la violencia, y los familiares de desaparecidos marcharon para exigir la localización con vida
de sus seres queridos, una protesta que llegó en Mazatlán hasta la Vicefiscalía Estatal, donde dicen no avanzan las investigaciones. Y mientras tanto, en Culiacán hubo un operativo por tierra y aire, un enfrentamiento entre elementos de la Marina y civiles armados en Alcoyonqui. El Gabinete de Seguridad dijo que la agresión fue repelida, 2 sicarios fueron abatidos, uno más detenido, reportaron el aseguramiento de armas y vehículos. Y bueno, justamente sobre el tema de los cárteles de la droga, Ronald Johnson, que es el embajador de Estados Unidos en México, reiteró que la presidenta Sheinbaum y Donald Trump mantienen la seguridad como una prioridad. En sus redes sociales informó que trabajan juntos para combatir a los narcoterroristas que explotan todas las rutas para envenenar a las comunidades. Ahora, es un discurso distinto, ¿no? Decir que trabajan juntos ambos gobiernos para combatir al narcotráfico, o en este caso él habla de narcoterrorismo. Es distinto ese discurso, juntos lo combatimos, a ustedes, gobierno mexicano, ustedes, México en general, promueven el narcotráfico y envenenan a los estadounidenses con el fentanilo. Pero déjeme ir a esto, sí, que ocurrió en Tabasco, y es que la delegación de Morena en ese estado rechazó que la investigación en contra del exsecretario de Seguridad, Hernán N., que ya lo hemos dicho, era policía y ladrón, lideraba el grupo de La Barredora, grupo criminal. Dicen que eso no es causado por un conflicto político entre el gobernador Javier May y el senador Adán Augusto López. No, ¿cómo creen? Bueno, la dirigencia del partido ahí en la entidad dijo que ese escenario sería muy grave para el movimiento. Así que no están investigando por una fisura o quiebre en Morena y en Tabasco. Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción de Campeche pidió a la Cámara de Diputados el desafuero de Alejandro Moreno, que actualmente es senador y es líder del PRI. Lo acusan de uso indebido de atribuciones y peculado por el desvío de más de 83 millones de pesos. Hay 4 carpetas de investigación que lo involucran en el desvío de dinero cuando fue gobernador allá en Campeche. Bueno, y en la elección judicial, le hemos hablado aquí de las sanciones por los acordeones, estos que se repartieron para guiar el voto o inducirlo. Ya se reconoció que estuvo mal, tan es así que el INE aprobó multas por estos acordeones, pero pues digamos que se la pusieron fácil. Sí, a los sancionados. Primero ya ve que les hicieron un descuento, ¿no? Y entonces se hizo pues de acuerdo a su situación económica, pero ahora además les van a permitir que sean en pagos chiquitos, no tendrá que ser en una sola exhibición, sino en abonos. Hay que recordar que estas multas tuvieron rebajas, insisto, por todas estas sanciones por las irregularidades en los gastos de campaña. Aquí también lo crucial es que, bueno, pues van a pagar, pero se quedan en el cargo, aunque llegaron a él con este antecedente de haber aparecido en los acordeones que, bueno, pues hoy se reconoce fueron propaganda ilegal. Y en nuestra información, hablando de deudas, Hacienda confirmó la emisión de una deuda por $12,000 millones. Esto para respaldar financieramente a Pemex. Se trata de una colocación internacional de notas estructuradas precapitalizadas con vencimiento, todo esto en 2030, lo que superó las expectativas al registrar una demanda de $23,400 millones. Los recursos se usarán, todo esto para pagar amortizaciones e intereses entre el 2025 y el 2026. Esta operación, la segunda más grande de todo su tipo, forma parte de la estrategia federal. Todo esto para dar liquidez a la petrolera que enfrenta, pues como ustedes saben, serias dificultades financieras. Ella ha consumido más de la mitad de su presupuesto anual. Pero vamos a cambiar un poquito de temas, un poquito de información, porque otra cosa que preocupa son los despojos. Ya se los platicaba Paola al inicio de este programa. Pues bueno, al respecto, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que a mediados de julio recibieron 2,245 denuncias por este delito, lo que significa un aumento del 8% respecto al año 2024. El gobierno local lo va a combatir con la creación de una unidad especializada
Por su parte, la jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que va a enviar reformas para aumentar hasta 22 años las penas de prisión sin derecho a fianza y con agravantes si ocurren en zonas de conservación ecológica y valor histórico. También se van a mejorar los protocolos de atención para calificar la gravedad de los casos y así determinar si hay una acción penal o civil. ¿Ustedes creen que esto será suficiente para combatir este delito aquí en la Ciudad de México? Bueno, y al mismo tiempo, en paralelo, comerciantes de mercados públicos de la Ciudad de México pues anunciaron que hoy van a bloquear 280 puntos de la capital a partir de las 10 de la mañana. Tomen sus precauciones, planeen su trayecto. Esto todo en protesta por el programa de abasto popular. Los afectados señalan que esta iniciativa representa competencia desleal y les ha generado pérdidas diarias que alcanzan los 3 millones de pesos. Mi querida Pau, pues esto va a ser, al parecer, una locura, una mañana muy complicada aquí en la Ciudad de México. Pues sí, y cuando no, digamos que es una ciudad compleja, es caótica, y bueno, pues ya cuando ocurren además manifestaciones como esta, la cosa se pone brava. Otro tema, una inspección totalmente inesperada en una zona de cabañas de San Antonio Alazanas, en Arteaga, Coahuila. La supervisión la hizo un oso. Ahí está. Lo grabaron cuando estaba, digamos que revisando el interior de una camioneta y ya luego pues se fue a la siguiente. Pero mire, como todo un experto, abre la puerta, se asoma, mire, ahí está, perfecto, la manija. Bueno, por fortuna no pasó a mayores, nada más era un oso curioso, pero no era peligroso. Aquí le hemos dado un muy cercano seguimiento a este caso de la influencer Valentina Gilabert. Ella fue atacada el 5 de febrero en un departamento en la Ciudad de México por otra influencer, por la creadora de contenido Mariane N. Y bueno, recientemente le dijimos aquí que Valentina le otorgó el perdón, pero aclaró que no es el perdón legal. El proceso continúa. Y ahora Mariane deberá de cumplir la condena de 2 años y 8 meses de prisión domiciliaria. Y bueno, pues si no cumple con esto, regresaría a internamiento. Yo no le otorgué el perdón a nadie. Yo la perdoné personalmente, mentalmente. No la perdoné legalmente. Y no me vendí. Se tiene que pagar la reparación del daño porque fue un daño hacia mi persona en el cual se involucró mucho dinero de parte de mis papás y se tiene que regresar. Y hay este caso de violencia que ha generado mucha indignación en redes sociales y que lamentablemente es un botón de muestra de lo que ocurre en México. Hay cifras brutales de cómo ha aumentado la violencia en contra de los adultos mayores. Y esto es lo que captaron cámaras de vigilancia. Un tipo que agrede, pues sin motivo aparente, a un adulto mayor en situación de calle. Así fue. Ocurrió en Morelia, Michoacán. Esta persona va avanzando. Cuando lo alcanza el tipo que le pega, así, le pega en la espalda. Y luego lo deja ahí tirado en el suelo. Así que ya están exigiendo dar con su paradero para que sea sancionado. Insistir en que sí, las cifras de violencia en contra de los adultos mayores son terribles. Y fíjense, la delincuencia no respeta necesidades. 2 tipos se robaron el coche de una familia que llevaba a una adulta mayor a una cita médica. Obligaron a los 4 integrantes a bajarse. Todo ocurrió en Ecatepec, Estado de México. Incluso le robaron la bolsa a una de las víctimas. Y bueno, pues ya están haciendo la investigación, pero no le extrañará saber que no hay detenidos. Y sigo en Ecatepec, donde una práctica aparenta ser un simple entretenimiento en la calle, pero ya encendió las alertas de las autoridades, porque lo que parecía un juego terminó revelando una actividad ilegal detectada ya también en otras zonas del Valle de México.
En Ecatepec, autoridades municipales han emitido una alerta urgente sobre un nuevo esquema de fraude que opera con aparente inocencia en carpas instaladas sobre la vía pública. Se trata de un modus operandi ya detectado en otras zonas del Valle de México y que ahora amenaza a los peatones en espacios concurridos. Estos espacios improvisados han sido colocados en la vía pública, principalmente afuera de centros comerciales, y son operados, según las autoridades, por grupos delictivos. Uno de los casos más recientes fue detectado frente al centro comercial Las Américas, donde un grupo de personas instaló mesas con juegos de canicas y cajas que simulaban contener premios como electrodomésticos y celulares. Este es el modus operandi. Los transeúntes son invitados a participar con boletos gratis, pero una vez que juegan se les dice que deben pagar para acumular puntos o mejorar sus oportunidades de ganar. Las personas acceden, entregan dinero desde 200 hasta más de 2,000 pesos y al final reciben supuestos premios, pero las cajas no contienen nada de valor. En su interior hay plastilina o papel simulando productos reales. Policías del sector, junto con elementos del agrupamiento de motopatrullas y de Fuerza de Tarea Ecatepec de la Secretaría de Marina, implementaron un operativo para retirar a los involucrados. En el lugar hallaron a por lo menos 10 personas, quienes se identificaron como parte de un grupo y se negaban a abandonar el sitio. 3 personas fueron aseguradas: Osvaldo Fernando N., de 38 años, Julia Isabel N., de 22 y Brandon Israel N., de 28 años. Fueron trasladados al juzgado cívico por alteración al orden público y multados conforme a la ley. El mismo esquema fue detectado previamente en una plaza comercial de Iztapalapa, Ciudad de México. Ahí la Fiscalía Capitalina detuvo a 13 personas acusadas de fraude. En ese caso, las cajas supuestamente con premios contenían únicamente papel y plastilina. Las autoridades de Ecatepec hacen un llamado urgente a la población para que no se deje engañar. Si detectan este tipo de carpas con juegos de azar en la vía pública, deben denunciar de inmediato al centro de mando o con la policía más cercana. La recomendación es clara: no participar, no confiar y, sobre todo, reportar. Informó Montserrat Ortiz. Y estuvieron a nada de ser atropellados, pero a nada. Estuvieron cerquita de esta camioneta que iba en reversa y pues casi los embistió, todo en Cruz Grande, Guerrero. Ay, ay, ay. Así fue. Se alcanzaron a dar cuenta, ¿no?, de que este coche iba bajando a gran velocidad y se quitaron a tiempo. Muévanse, muévanse, se movieron y se salvaron. No se sabe qué fue lo que ocasionó que el conductor perdiera el control de la unidad de esta manera, pero por fortuna pues no pasó a mayores. Vámonos a la información en breve. Iram, adelante. Gracias, Pau. Les platico rápidamente. Una pipa de gas volcó y explotó sobre la carretera nacional en Linares, Nuevo León. A pesar de lo aparatoso, afortunadamente no hubo muertos ni tampoco heridos. En más información nacional, dan el último adiós a Ritzaín Rodríguez, odontólogo asesinado en su casa en Boca del Río, allá en Veracruz. Le querían robar su camioneta. Policías estatales custodian el penal de Chalco tras disturbios provocados por familiares de los reos. Exigen información de una riña entre presos que dejó a un herido y denuncian una supuesta red de corrupción al interior de este penal. Y en más noticias, liberaron al líder agrícola de Tamaulipas. Sorgueros habían amenazado con volver a bloquear la carretera 101 si no lo liberaban. Siguen exigiendo al gobierno que respeten un precio justo para el sorgo. En información de la República Mexicana, representantes de la Fuerza Amplia de Transportistas marcharon ayer en la Ciudad de México. Exigen que se actualice la tarifa del transporte público. Además, falleció la primera persona en México por miasis del gusano barrenador. Fue una mujer de 86 años de Campeche que además padecía cáncer de piel. Y vámonos ahora para Chiapas. Allá rescataron a 7 jóvenes que se habían perdido en el cañón del Sumidero. Los jóvenes lograron enviar mensajes de auxilio antes de perder la señal telefónica. Y en Zacatecas es uno de los 6 estados con mayor pobreza laboral de todo el país. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, en las zonas rurales la pobreza subió 2.2 puntos porcentuales, alcanzando un 50.7%, siendo el nivel más alto en 2 años. Y vamos a ver cómo amaneció el dólar este miércoles 30 de julio. Se cotizan 18 pesos con 82 centavos y la Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con una ganancia de 1.29%.
Me queda, Pau, hasta aquí las breves. Continuamos contigo. Todo bien. Gracias. Sigue el terror en las carreteras del país. Hombres armados interceptaron un tráiler en la autopista Querétaro-Celaya y obligaron así al conductor a detenerse. ¿Cómo? Disparándole varias veces. Fíjese, aquí le tengo la imagen, por un lado, pues del avance del vehículo, por otro lado del conductor que pues se percata de que algo está ocurriendo. ¡Ay! Y sí, suben estos tipos armados. Cuando él se vio correr al lado, tuvo que abrir la puerta y se subieron los asaltantes. Y en varias ocasiones le preguntaron que qué llevaba, que cuál era la carga, que cuál era la carga. El chofer les decía, hay una cámara aquí grabando, pero no les importó, lo ignoraron. Y lamentablemente no se sabe nada del paradero del conductor. Esto es lo más terrible, que no solamente los asaltan y se llevan la carga y no aparecen nunca y se ven de donde sea, sino que además en muchas ocasiones pues desaparecen también los conductores de estos transportes de carga. La Fiscalía de Querétaro ya activó un operativo para tratar de localizarlo y hasta el momento no hay detenidos. Espérate, ya me chingaron, güey, ya me chingó la rata. ¿Qué transportas? Dale, ¿qué transportas? ¿Qué transportas? ¿Qué es esta madre, güey? Pero la violencia contra los transportistas pues se da en prácticamente todos los caminos del país. Y así atacaron a 2 custodios en la carretera Jorobas-Tula, a la altura del Parque Industrial Cumaya, en Hidalgo. Aquí también vemos como uno de los guardias se da cuenta de que hay una camioneta sospechosa, incluso toma su arma. Ahí se prepara, va alerta. Y ya cuando pasa a su lado, pues empiezan los disparos. ¡Vámonos atrás, hijo! El elemento responde a la agresión, también pues disparando, tratando de defenderse. Afortunadamente no resultaron lesionados y la Fiscalía Estatal pues ya investiga la participación de estos agresores, no solamente en este, sino en otros asaltos en esa misma zona. Y sí, no les extrañará saber que no hay detenidos. Sigo en Hidalgo y es que, bueno, pues las agresiones son también contra las mujeres. Un tipo se fue contra una joven en Pachuca. Aquí está la imagen. Este tipo que furioso le destruye el espejo retrovisor, patea el coche. Esta mujer asegura que le gritó, tenías que ser mujer, eres una... Bueno, palabrotas que no voy aquí a repetir. Todo empezó porque el agresor no pudo rebasarla y se enfureció. Y bueno, ya la víctima levantó una denuncia ante el Ministerio Público, pero ahí se ve claramente la imagen de este agresor, este hombre furibundo pateando el coche. Así que bueno, pues a ver si en este caso sí hay detención y sí hay una sanción. En Monterrey, por lo menos 6 taxistas golpearon brutalmente a Alan Cruz, este joven que trabaja como chofer de aplicación. Ustedes saben que hay, pues digamos, conflictos. A muchos taxistas no les gusta esta competencia del transporte por aplicación. Entonces lo que dicen es que les quiso robar el pasaje, o sea, llevar a un cliente, y así se le fueron a los golpes. Mire, yo tengo reportes de muchísimas agresiones en contra de conductores de aplicación, pero esta vez quedó grabado porque tenía así una cámara al interior que grabó como incluso pues uno de los agresores se mete, le pega por la espalda, le pega en la cabeza, se toma el tiempo incluso de abrir la puerta del copiloto para que uno de sus compañeros entre y se una a la golpiza, y así cobardemente
Entre varios lo agreden. Alan denunció que también le robaron sus cosas, varias cosas de valor, y no le extrañará saber que no hay ningún detenido. Y es que ese es el tema. Yo le informo un día sí y otro también de casos de violencia, de casos de asaltos, de casos de inseguridad, y no hay detenidos. Y si el 98% de los delitos en este país quedan impunes, pues qué fácil y qué barato es delinquir y qué vulnerables estamos todos ante esto. El caso terrible, doloroso de la profesora Irma Hernández allá en Veracruz, que aquí, bueno, pues le hemos contado su historia, una mujer muy trabajadora con un doble empleo, además de profesora, conducía un taxi para ganar más dinero, buscaron extorsionarla, querían cobrarle parte de lo que pues ganaba como taxista. Ella estuvo amenazada y ha generado además pues toda una polémica por las circunstancias en que se dio la agresión en su contra. Ya el tema llegó incluso hasta la presidencia. Claudia Sheinbaum recalcó que es lamentable, ya sea que haya muerto por agresión directa o por un infarto. Y es que, bueno, hay que recordar, aquí es importante el contexto. La gobernadora de su estado, Rocío Nale, cuando habló del caso, dijo que se había infartado. Y todos dijeron, ¿pero cómo? Si estaba claramente amenazada. Bueno, se infartó luego de las agresiones que sufrió, es lo que aclara la gobernadora Nale, pero igual dice la presidencia, está mal y es lamentable que se haya muerto independientemente de las circunstancias, y pues se asegura que todos los días trabajan para que ya no ocurran casos como este. Hay 3 detenidos, ya fueron vinculados a proceso, no por homicidio, no lograron imputarles ese delito, sino contra las instituciones de seguridad pública y contra la salud. Yana Paola, Víctor Manuel y José Eduardo N. van a estar en prisión preventiva. Pero fíjense, aseguran las autoridades que hacen lo necesario para evitar más casos como este, y ahora mataron al papá de Mario Alberto, otro taxista que había sido baleado apenas el lunes en Tuxpan, que estaba hospitalizado. Su papá lo estaba cuidando en el hospital IMSS Bienestar de la comunidad cuando llegó un hombre y los atacó a balazos. Este agresor, sí, ya fue detenido. Bueno, pero déjeme parar con la violencia e ir a otros temas. La presidenta Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con los papás de los normalistas de Ayotzinapa. Las familias reiteraron su reclamo porque dicen, bueno, pues siguen sin saber bien a bien qué fue lo que ocurrió en aquel día fatal. Reclamaron esto de las detenciones en torno al caso. La presidenta se comprometió a que el 4 de septiembre habrá una nueva línea de investigación. Hay una serie de datos de prueba que apuntan sobre lo que pudo haber pasado con los 17 compañeros estudiantes que fueron llevados a barandillas. Entonces, eso fue lo que se le pidió y vamos a esperar que ella no está cerrada a que se indague más información que tenga el ejército. Teresa Reyes va a dejar la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda a partir del 31 de agosto, así lo informó Gobernación. La siguiente semana se van a publicar las bases para designar a la persona que se quedará en ese lugar. Ella llevaba 1 año, 10 meses en el cargo. Se va luego de que colectivos de familiares de personas desaparecidas así lo exigieran. Mientras tanto, la Lotería Nacional confirmó la realización del gran sorteo especial bajo el lema México con M de migrante. 15 de septiembre, 4 de la tarde, una edición pues que conmemora así la independencia, pero también el inicio del mes de la herencia hispana en Estados Unidos. Así que, bueno, pues ahí la Lotería Nacional abrazando a los migrantes. Bueno, y nos vamos ahora con la información meteorológica. ¿Cómo se va a portar el cielo, mi cielo? Pues te platico, mi querido Sol, que la onda tropical número 17 se va a desplazar sobre el sur del país. Se pronostican lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas, así que abusados y abusadas. También canales de baja presión ocasionarán lluvias muy fuertes en Jalisco, en Colima y Michoacán. Por el contrario, se mantiene la onda de calorcito, todo esto en Baja California Sur, en Sonora, Sinaloa y Nayarit, a hidratarse bien. Y
para la Ciudad de México una máxima de 24 grados y una mínima de 13. Y sí, hay 40% de probabilidad de lluvia. ¿Cómo ves, mi querida Pau? Pero en fin, vámonos ya a la información en resumen, porque ya nos pasamos de la hora y hay mucho que informar. Fíjense, este terremoto que ya le hemos mencionado, magnitud 8.8 en Rusia. Hay, sí, reportes importantes de daños y alerta de tsunami para el Pacífico, México incluido. Y el Fondo Monetario Internacional mejoró el pronóstico de crecimiento económico para México, nos sacó de terreno negativo al proyectar el Producto Interno Bruto de menos 0.3 a 0.2% para este año y un crecimiento de 1.4% para el que sigue. El INEGI anunció además que la economía mexicana creció 0.7% en el segundo trimestre de este año, algo inesperado de lo que habló la presidenta Sheinbaum sobre los pronósticos del Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario ya ven que decía que iba a caer la economía, que iba a ser menos 0.3 creo que decían, y desde aquí dijimos, se están equivocando. La economía de México está fuerte, está sólida. Y a 2 días de que entren en vigor los aranceles de 30% a las importaciones que estén fuera del TEMEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aceptó que las negociaciones con Estados Unidos han sido intensas y complejas y México ya hizo todo lo que tenía que hacer. El INE permitirá que los candidatos que ganaron en la elección judicial y que fueron multados por aparecer en los acordeones, que fueron propaganda ilegal, paguen en abonos su multa. Le informo también que Teresa Reyes va a dejar de ser la comisionada nacional de búsqueda a partir del 31 de agosto. La semana siguiente se publicarán las bases para permitir a quien se quedará en su lugar. Y Ayotzinapa, la presidenta Sheinbaum se reunió con padres de los normalistas y habrá nuevas líneas de investigación el 4 de septiembre. Comerciantes de mercados públicos anunciaron bloqueos hoy, 10 de la mañana, 280 puntos de la Ciudad de México. Así que será caótico. Este miércoles protestan contra el programa de abasto que dicen les genera pérdidas millonarias. Y el gobierno de la Ciudad de México va a fortalecer su lucha contra el despojo a través de la unidad especializada que, pues buscará evitar que llegue quien sea, se instale en tu casa y la convierta en suya. Mientras tanto, déjeme regresar a México ya esto que ocurrió en una tienda en Toluca, en donde, pues sí, ya la gente dijo basta, yo ya no acepto que me sigan robando y entonces sometieron de esta manera a un asaltante. Le muestro las imágenes de cómo las personas detuvieron al delincuente y lo entregaron a las autoridades. Bueno, detuvieron a uno, el otro sí se les escapó. ¿Qué cuentan los testigos? Que los 2 asaltantes iban armados, entraron a la tienda, obviamente a robar, los descubrieron. Uno escapó porque golpeó con un extintor a un empleado, por eso logró huir, pero al otro sí lo detuvieron y lo entregaron a la autoridad. Hablando de asaltantes, allá en Guadalupe, Nuevo León, detuvieron y amarraron de esta manera a un hombre. Lo hicieron con unos cables, estaba acusado de robos. Había robado ya en varias casas y en varios negocios, así que lo sometieron, pues los vecinos, ¿no? Y no solamente lo detuvieron, sino que lo golpearon hasta que llegaron los policías municipales. Cuando llegó la autoridad ya estaba atado de pies y manos, traía droga. Los vecinos dicen que han sido muchos los asaltos en la zona, así que ya quedó a disposición del Ministerio Público. Sí. Hablar de algo muy emocionante que ocurrió en ese lugar y que involucra a México y a estas 2 campeonas que qué bárbaras, Mía y Lía Cueva. Ellas son gemelas y en el Mundial de Deportes Acuáticos 2025 allá en Singapur hicieron historia, ganaron medalla en el trampolín sincronizado y aquí están estas 2 campeonas, 14 años tienen, queridísimas, muchas felicidades, ¿cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias. Sí, gracias. Qué guapas se ven con esa medalla puesta, qué orgullo y qué emoción para México. ¿Qué les parece si vemos juntas
justamente su actuación en ese Mundial de Deportes Acuáticos para que ustedes me describan esto. ¿Cuánto se prepararon para lograr esta perfección, esta maravilla? No, Platíquenme. pues mucho, la verdad. Hemos entrenado mucho, todos los días, como 8 horas diarias, así, y pues muy conscientes de nuestro entrenamiento. Sí, hemos entrenado demasiado para este resultado, para, no sé, que nos salió muy bien y nos hicimos muy orgullosas. Me encanta ver las gemelitas. Les preguntaría si desde chicas soñaban con ser clavadistas, pero aún son chicas, tienen 14. ¿Cuándo nació este sueño? ¿Qué edad tenían? Pues entramos a clavados desde los 7 años y pues junto con nuestro entrenador, llegamos con nuestro entrenador y él nos apoyó desde muy chiquitas. Él siempre ha estado con nosotras desde chiquitas y nos ha apoyado hasta ahorita. Sí. Pues se escucha fácil, pero empezar a entrenar de forma tan intensa desde los 7 años, yo sé que significa un enorme sacrificio, un gran esfuerzo y celebro que tengan buenos resultados. Gracias por llevar a México hasta el podio y me emociona lo que sigue para ustedes. Cuéntenme, porque ya vienen Panamericanos. Sí, muchas gracias. Sí, pronto vamos a ir a unos Panamericanos en Asunción y ahí también esperemos que nos vaya súper bien. Pues las abrazo desde aquí, las felicito muchísimo. Recuérdenlas todos, Mía y Lía Cueva, las gemelas clavadistas campeonas que seguramente seguirán con una enorme cosecha de medallas porque tienen apenas 14 años. Felicidades a las dos. Así pasa cuando sucede. Mi querido Lalo, ahora sí no has dado una, pero mira, yo te abrazo. Verás el regalazo que te voy a llevar para compensar. Yo también quiero regalo. Gracias. Estos pierden.